Damos gracias a Dios por esta mañana, por estar en este lugar para adorar a nuestro Dios, para exaltarle a Él. Quiero que puedan ir ahí a sus Biblias y tener abierta la palabra de nuestro Dios en el Salmo 1. Y comenzamos una serie en los Salmos y vamos a estar recorriendo todo el Salterio, básicamente tomando 3 salmos de cada uno de los libros del Salterio, que están agrupados en 5. Así que usted va a estar expuesto a predicaciones en los salmos, específicamente 3 en cada uno de los libros del Salterio, lo cual serían 15 sermones en el Salterio. Como es de esperar, hoy estaremos viendo el Salmo 1 y así seguiremos viendo otros salmos. Quiero orar a nuestro Dios para pedir que nos ayude mientras meditamos en este salmo. Padre, estamos delante de tu presencia y pedimos el auxilio de tu Espíritu que habita en nosotros, aquello que tú has amado desde el principio y has mostrado ese amor en la cruz al salvarle, liberarle de sus pecados. Hoy nos disponemos una vez más a escuchar tu palabra y pedimos que nos ayudes para ponerla por obra. En Jesús. Amén. El título del sermón en esta mañana es El camino que vale la pena tomar. El camino que vale la pena tomar. Quiero que leamos el Salmo 1. Dice la palabra de nuestro Dios: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Hermanos, quisiera comenzar haciéndote una pregunta. ¿Qué clase de vida te gustaría tener? ¿Qué clase de vida te gustaría poseer? Quizás respondes diciendo: me gustaría tener una vida de comodidades. Me gustaría quizás tener una vida donde las diversiones sean parte de ella. Me gustaría tener una vida de tranquilidad. Me gustaría tener una vida bendecida. Me gustaría tener una vida feliz. Y yo creo que no hay ningún problema en desear tener esa clase de vida. No hay problema en querer ser bendecido, en querer ser feliz, en querer tener tranquilidad, en querer tener comodidades. No hay nada de malo en ello. Pero ¿cómo buscamos esto? ¿Y cómo llegamos allí? Es el problema. El problema no es desear estas cosas, ni siquiera tenerlas. El problema es el camino que trazamos, el camino que tomamos para llegar a tener esa vida que tanto anhelamos. Y algunos hermanos toman caminos no saludables. Algunos toman caminos que no son saludables, mientras unos pocos toman el camino saludable. Hay algunos que tras la búsqueda de este camino y de tener esta vida, llegan a lo que yo le llamo el espejismo de la vida. El espejismo de la vida.
pretenden, hermanos, estar alimentados o creen que están siendo alimentados cuando la verdad es que están muriendo de hambre. En este espejismo ellos creen que están siendo hidratados, están siendo, vamos a decir, con todos estos recursos en su vida mientras están muriendo de sed. O consideran que tienen comodidades, que han alcanzado las comodidades, pero están faltos de confort. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué les hago reflexionar en estas preguntas tan cruciales de nuestra vida? Porque yo creo que este salmo nos ayuda a entender qué cosa es tener una vida bendecida. Nos ayuda a ver cómo podemos nosotros tomar un camino que finalmente pueda decirse, esto es una vida bendecida. Esto es el resultado de ser ahora una persona bendecida porque ha tomado un camino de alguna manera que podemos llamarle lleno de bendición. Y sin ningún tipo de problema, yo creo que este salmo nos empuja a todos a que sigamos el mejor camino, el del hombre justo. En esta mañana tú y yo estamos retados a seguir el mejor camino. Y ese mejor camino es el del hombre justo. O como lo dice la Escritura, el del hombre bienaventurado. O como lo dicen otras versiones, el del hombre dichoso. Ese es el camino que tú y yo debemos tomar. Pastor, pero no me ha dado opciones. No me ha dicho, ¿por qué no tomo A en lugar de B? ¿Por qué no voy a la derecha en lugar de a la izquierda? Porque soy intencional en decirte que el mejor camino es el del hombre justo. Porque el Salmo dice que ese es el mejor camino. Y me gusta ir al grano. No me gusta dar rodeos. Empecemos por lo que básicamente nos muestra este salmo, el camino del hombre justo. Si usted se puede fijar en este poema, esta poesía hebrea que fue originalmente escrita, podemos ver que está marcada hablándole en primera instancia de un hombre que es bienaventurado, de un hombre que es dichoso, de un hombre que hace algo y por lo tanto es calificado, vamos a decirle, o cualificado como hombre dichoso. Note el superlativo en algunas versiones que atrapa el sentido original de lo que el salmista quiere decir. Cuán bienaventurado es el hombre. Cuán dichoso es el hombre. Cuán feliz es el hombre. Oye, si pausamos por un momento, todos dijéramos, yo quiero ser ese hombre. Yo quiero ser ese hombre bienaventurado. Yo quiero ser ese hombre feliz, ese hombre dichoso, ese hombre lleno de vida. Yo quiero ser ese. Porque cada vez que aparece la palabra bienaventurado, feliz, dichoso, todos nosotros queremos ser eso. Eso es la verdad. Eso es lo que está en nuestro corazón y no podemos negarlo. No podemos espiritualizar el deseo que tenemos en nuestra vida de ser dichosos en nuestra vida. Si usted piensa, no, pues no, pastor, lo mío es otra cosa. Bueno, yo no sé de qué planeta es usted, pero yo soy de la Tierra y específicamente en la tierra de Cuba. Y quiero ser feliz, quiero ser dichoso. Pero aunque deseemos esto, la expresión del salmista sigue porque define qué es una persona dichosa. Define quién es este hombre dichoso. ¿Cómo es que se llega a ser de esta manera? Y note para que vea, porque lo define lo que yo le llamo 3 y 1. La manera en la que él forma esta idea que quiere ahora dar a entender con esta primera parte del verso 1 al 3
Es lo que le llamo 3 y 1. Este hombre no hace 3 cosas, pero hace una. Fíjese bien, no hace 3 cosas, pero hace una. Vaya conmigo para que vea cómo dice, no anda, no se detiene, no se sienta. Y la manera en la que hace esto el salmista es para dejar en nuestra mente una imagen, para dejar en nuestra mente una impresión, para que seamos desmoronados en nuestro interior al atrapar lo que quiere decir. No se detiene, no anda, no se sienta. 3 verbos que son fuertes, pero que expresan la idea de qué es lo que va el pensamiento. Note nuevamente, y ahora lo enriquece. No anda. ¿Dónde? ¿Dónde no anda este hombre? En consejo de impíos. No se detiene. ¿Dónde? En camino de pecadores. Y dice ahora, finalmente, no se sienta con los burladores. Note la armonía que hay entre impíos, pecadores, escarnecedores. La idea completa es, este hombre es perfecto, este hombre es santo, este hombre no tiene nada por lo cual se le pueda señalar, este hombre no se ha contaminado. Este hombre no ha ido a entrar atrás de quienes, de sentarse con los consejeros impíos. Pero de manera más clara, el poeta lo que quiere decir es, este hombre no ha seguido el consejo de los malvados. Me gusta mucho porque esa repetición lo que hace es transmitir ese concepto de perfección, pureza, integridad, y al mismo tiempo ayuda a la memorización. Si usted le pregunta a mi hijo acerca de esa primera estrofa de este salmo, él se la recita. Porque el salmo funciona para que pueda ser fácilmente memorizado, fácilmente recordado, pero más importante, fácilmente confrontativo. Porque desmorona nuestra coraza de supuesta santidad. Este hombre no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. No ha lidiado con nada de eso. No ha hecho eso. ¿Qué hombre hace esto? ¿Y nosotros podremos hacer esto? ¿Acaso nosotros podemos levantarnos y decir, no he seguido el consejo de los pecadores? ¿No he seguido el consejo o no he estado en el camino de ellos? Ni siquiera tampoco me he sentado a juzgar a nadie. No me he parado para decir y señalar a nadie. No he sido escarnecedor. Quizás tú dices, bueno, pastor, allá al final dice, yo no he hecho nada de esto. Te felicito. Yo lo he hecho muchas veces. Yo he hecho estas cosas. Lo que él no ha hecho, yo lo he hecho. Y lo que él ha hecho, yo no lo he hecho. Pero ¿qué es lo que ha hecho él? Sigue la armonía de la primera parte de este salmo diciendo algo muy contundente que para mí es el corazón de este salmo. Este hombre dice que disfruta de la palabra de Dios, disfruta, se deleita en la ley del Señor. Note para que vea cómo lo dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este hombre tiene un amor tan profundo por la palabra de Dios, que es la idea de deleite aquí, que no la separa de su corazón, no la separa de su mente, no la aparta ni un minuto.
Por eso dice que disfruta de ella, se deleita. Esa idea la refuerza más abajo diciendo, el deleite consiste en esto: día y noche medita en ella. Día y noche la palabra está en su corazón, en su mente, en sus pensamientos, en sus labios. Eso es lo que está tratando de decir ahora este hombre. No solamente no hace esto, pero hace esto. Disfruta de Dios, disfruta de su palabra. Y eso hace recordar no solamente el decálogo, los 10 mandamientos, sino toda la ley de Dios, sino toda la escritura de Dios. En otras palabras, este hombre disfruta de la instrucción del Señor, de la bendita palabra de Dios, de todo lo que Dios ha revelado por su Espíritu. Él disfruta meditar en ella. Disfruta rumiar esto en su mente, en su corazón. Y esa es la manera en la que él se deleita. Día y noche, él está anclado a esta palabra. Día y noche. Día y noche. Pero si no te ha quedado claro cómo es que esto de verdad ocurre, todavía tienes problemas para poder entender esta imagen. Déjame ponerse en una imagen más, quizás de alguna manera más entendible para ustedes. Hay animales en el campo que no solamente comen y se tragan todo y punto, y empieza el proceso de digestión. La gran mayoría de los animales que pastan rumian. Lo que hacen es que al comer dejan la comida en su boca por un tiempo mientras la van rumiando y tratando de tomar todas sus proteínas y todas sus cosas hasta el punto ya que va a ser ya procesada en otro elemento del cuerpo del animal. Ese proceso es de ellos. Se le llama rumiar. O sea, es masticar nuevamente por mucho tiempo hasta el punto de sacarle toda la savia. Diríamos hasta el punto de sacarle toda la proteína. ¿Saben que esta es la idea del verbo en el original? Meditar. Significa que todo el tiempo está procesando lo que Dios ha dicho. Está pensando en lo que Dios ha dicho. A mí me molesta, hermanos, porque me molesto conmigo mismo también cuando a veces leo la Biblia por leerla. Cuando a veces solamente leo porque hago un cumplido. Ya la leí, ya estoy bien con Dios. Hermano, usted va a estar bien con Dios si Cristo murió por usted. Y eso es suficiente. No piense que va a estar mejor con Dios porque lea la Biblia. La Biblia fue dada para ser leída y meditada. Y todos los que han sido redimidos disfrutan de eso. Y si Dios, sencillamente tú ahora mismo no has podido atrapar eso, pídele a Dios que te dé deleite por su palabra. Pídele a Dios que pueda disfrutar de ella meditándola, tal como un animal rumia la comida, que tú puedas procesar esa información en tu mente. Que cuando te sientes en la palabra, no estés apurado para leerla. Si estás apurado, no la leas. No malogres la palabra. En el sentido, no la subvalores. La palabra fue dada para meditarla, para disfrutar de ella, para exprimirla en el mejor sentido de la palabra, para poder ver qué dice, qué es lo que sucede con ella, cómo afecta mi vida, qué me está diciendo Dios. No se vaya de allí a la ligera. Si usted piensa que va a empezar a leer a la ligera, mira, déjala de ahí y no lo hagas. Es preferible apartar otro momento y disfrutar eso que no se convierta en una rutina y un cumplido de tu vida. Porque tú no vas a estar más bien o más mal delante de Dios porque leas o no leas. Pero sí es bueno meditarlo. Porque el salmista, este hombre que está describiendo el salmista, se deleita en ella. Es su comida. ¿Y por qué lo hace?
¿Por qué este hombre se deleita en la palabra? El salmista no nos dice de una manera, diríamos que directa, pero a la luz de todo el salterio, de todos los salmos, nos damos cuenta que es porque encuentra en la palabra de Dios el beneficio de su propia vida, porque encuentra en ella lo que su alma anhela profundamente. Hermanos, a veces nosotros pensamos que lo que anhela nuestra vida es cosas de este mundo. Pero eso no es lo que anhela tu alma, eso no es lo que anhela nuestra vida. Puede ser que es lo que anhela Iván, puede ser que es lo que anheles tú, pero lo que anhela tu alma, que tú no eres ni siquiera consciente, es la palabra de Dios. Note lo que el salmista dice en el Salmo 19, versículo 7. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Note cómo la poesía impacta nuestra mente. La ley restaura el alma. Testimonio me hace sabio. Los preceptos me alegran. Los mandamientos me alumbran. Es como la miel. ¿Qué efecto provoca la palabra de Dios? Por eso el salmista, este hombre, no se aleja de ella. Me da tristeza y quebranta mi corazón pecaminoso. Cuánto a veces me deleito más en otras cosas que en la palabra de Dios, a pesar de que mi alma ha podido saborear la riqueza inigualable de la palabra de Dios. Debe traer vergüenza también para tu vida, porque estos son tesoros sin igual. De manera que si la tomas a la ligera, estás ofendiendo al Dios que le inspiró. No la tomes así. Disfruta. Quiero cambiarte porque no pretendo regañarte en tu vida. No pretendo que entiendas que ahora te estoy diciendo cosas como un padre regaña a un hijo. Quiero exhortarte para que veas lo precioso que hay aquí, la riqueza que hay aquí. ¿Quieres que tus ojos sean alumbrados? La palabra de Dios. ¿Quieres que sencillamente tu corazón, tu vida sea transformada? La palabra de Dios. ¿Quieres ser sabio? La palabra de Dios. ¿Quieres que tu alma quebrantada y toda agrietada sea restaurada? La palabra de Dios. Hermanos, disfrutemos de la palabra de nuestro Dios. Abracemos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida, pero hagámoslo con excelencia, lo que significa meditemos en ella, empecemos a procesar lo que nos dice. Hermanos, oremos a Dios. Oremos a Dios, porque puede ser que yo no sepa cómo hacerlo. Puede ser que en esta mañana tú digas, ay pastor, yo no sé cómo hacerlo. Ora a Dios. Ora a Dios para que esa palabra impregne tu vida, tu corazón, sature tu alma. Y seamos intencionales en ello. Seamos intencionales. Ay pastor, ¿cómo lo soy? Aparta un momento para deleitarte en la palabra de Dios. Aparta, empieza por pasos pequeños. Me gusta mucho como a veces el pastor Rubén me ayuda a mí a entender cosas prácticas de la vida por empezar con algo pequeño. A veces nosotros queremos comernos el mundo. Queremos hacer grandes cosas. Queremos ser como David Livingstone, como Adoniram Judson, todos estos misioneros que dieron la vida. Queremos ser como Sproul, como MacArthur, como John Piper, como Spurgeon. Pero empiecen con cosas pequeñas. Coge un texto, aparte un lugar y pregúntese qué dice. Pregúntese otra vez qué significa. Y hágase la última pregunta. ¿Cómo lo aplico? Y así medite en el día a día lo que aprendió de la palabra todo el tiempo, convérselo, háblelo.
Dígalo, hermanos. Esta es la actitud que Dios espera de su pueblo. Esta es la forma en la que Dios espera que su pueblo disfrute de su presencia, disfrute de su compañía, disfrute de su persona, porque usted y yo no sabemos nada de Dios que no sea por medio de su palabra. Pero no va a saber más de Dios que no sea por medio de su palabra. Así que escudriñe, recuerda lo que Dios le mandó al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 8. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios, y le da todas estas cosas. Pero después de estas palabras estarán ¿dónde? En tu corazón, meditarás en ella al acostarte, al levantarte, se las repetirás a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés por el camino, las escribirás en los dinteles de tu puerta. Satúrate, Israel, de la palabra de Dios, lo que significa, satúrate de mí. Es eso. Pero cuando Moisés entregó el liderazgo que Dios le había dado a Josué, ¿qué le dijo? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita de día y de noche en él, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito, porque entonces, esa es la parte que más nos gusta, pero no nos gusta lo anterior. Nos gusta aquello, prosperidad. Pero la prosperidad está en meditar en la palabra de Dios, en conocer más profundo a Dios, en vivir para Dios, en alinear tu vida a la de Dios. Ahí está, hermanos. El salmista no se queda ahí, sino que da una imagen de qué es lo que ocurre con la persona que se ha entregado completamente a meditar en la palabra de Dios día y noche, a identificar su vida en la palabra de Dios, a tener su identidad en la Escritura, lo cual implica en Dios mismo. Él dice una imagen de un árbol, muestra la imagen de un árbol. Hermano, yo no puedo dejar de pensar y recrearme en esto, porque nací en el medio del monte y entiendo lo que significa que un árbol esté a la orilla de un río. Ese árbol no cambia su color de hoja, siempre está verde, siempre está fresquecito, tiene vitalidad, el fruto lo da mejor que los demás. Es un fruto jugoso, lleno de dulzura, lleno de fragancia. Todo el mundo anhela coger el fruto de los árboles que están a la orilla del río, porque sus raíces están arraigadas a la corriente de agua. Reciben el agua en su tiempo, los minerales en su momento. Disfrutan. Y esta es la imagen que está diciendo aquí el salmista. Este hombre que medita en la palabra de Dios es como ese árbol. Está lleno de vida. Está lleno de fruto. Prospera cada día que pasa. Pero lo más interesante de esta imagen es la expresión plantado. Porque lo que te dice ese verbo es, Dios lo plantó. La idea que tiene que ver, este árbol ha sido plantado. El hombre que medita en la palabra de Dios, el hombre que disfruta de la palabra de Dios, Dios lo planta. Lo cual para mí la imagen es clara. El hombre que medita en la palabra de Dios, el hombre que disfruta de Dios, ha sido plantado por pura gracia en la palabra de Dios. Lo que significa es en Dios mismo. Y por eso tiene la fuente de vida. Por eso da ese fruto que procede de Dios y es de Dios. Por eso prospera en las manos de Dios. Porque no es el producto de Él. Él no tuvo la capacidad de plantarse a sí mismo. Él no tuvo la fuerza para moverse de donde estaba al lugar que ahora ha sido puesto. Fue Dios quien lo hizo. Por eso, hermanos, la Biblia en Jeremías 17, el capítulo que leímos, deja bien claro la bendición que encierra el haber sido plantado por Dios, de este hombre que disfruta de Dios, que tiene su confianza en Dios, que lo manifiesta a través de la palabra. Hermanos,
esa imagen que Jeremías vuelve a mostrar con respecto a Israel, pero que le presenta estas dos realidades de un hombre que no confía en Dios, pero de un hombre que sí confía. El hombre que no confía es maldito, el hombre que sí confía es bendito. Y nota otra vez la misma imagen en Jeremías 17. 5 al 8, así dice el Señor, y dice: maldito el hombre, y le hace hablar de todas estas cosas. Pero quiero que mires el verso 17, el verso 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Hermano, eso es una vida que va, como decimos nosotros en el mal español nuestro, viento en popa y a toda vela. Es una vida que crece, no importa. Nosotros hemos experimentado, iglesia, hemos vivido en tiempos difíciles, pero como estamos arraigados a la palabra de Dios, como nuestra vida como árbol ha sido puesta por Dios en su palabra, edificada en su palabra, la iglesia en su palabra, por eso no importa si vienen los tiempos de sequía, seguimos siendo verdes. Seguimos dando vida, mostrando ese amor que nos caracteriza, mostrando ese fruto de justicia de Dios. Hermanos, si todo fuera así, como este árbol, pero lo triste es que no todos toman este camino. La gran mayoría toman otro camino. Y es lo que el Salmo nos dice también en la parte final. A partir ya del versículo 4 hasta el final, el salmista dispone ahora a hablarnos del camino del hombre impío. Versos del 1 al 4. Noten cómo dice: no así. Hermanos, no así quienes, los impíos, los malvados, los que no conocen a Dios. No así. No así qué. No así todo lo anterior. No ocurre de igual manera que el hombre justo para con el impío. Los hombres impíos hacen tres cosas y no hacen una. Hacen esto. Andan en los caminos de los malvados. Se detienen en el camino de los pecadores y se sientan en la silla de los escarnecedores. Es eso lo que hacen los impíos. Es que eso es lo que nosotros estuvimos haciendo por mucho tiempo. Seguíamos el consejo de los que no conocen a Dios. Vivíamos entre aquellos que no conocen a Dios como ellos viven sin conocer a Dios. Y nos sentábamos para destruir las vidas de otros al acusarles día y noche. Ellos, según el salmista, mirando esto que ha pasado delante, hacen todas estas cosas y nunca se deleitan en la palabra de Dios. Usted nunca va a ver un incrédulo deleitándose en la palabra de Dios. Nunca. Nunca va a ver a ningún incrédulo disfrutando, meditando en la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué? Bueno, porque por naturaleza el hombre pecador, el que no ha conocido a Dios, no busca a Dios. Porque por naturaleza el hombre pecador no arrepentido no tiene la iniciativa, ni la capacidad, ni el poder para buscar a Dios. Es por eso que disfruta de hacer estas tres cosas y no disfruta de hacer una cosa que el hombre justo hace. No busca a Dios en su palabra. No se deleita
día y noche en la palabra de Dios. Y también yo creo que no lo hace ligado con esto porque en una palabra no tiene a Dios. No tiene Dios. Mira la imagen que pone el salmista. Son como la paja que se lleva el viento. En lugar de ser un árbol frondoso, en lugar de ser un árbol lleno de frutas, en lugar de ser un árbol que la hoja no cae, este hombre es como un árbol que la hoja se pierde en el viento. Y finalmente podemos decir que se seca. Esa imagen es atrapada nuevamente con la idea de los que son malditos en Jeremías. Cuando usted va a Jeremías capítulo 17 nuevamente, usted puede ver allí, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Es una imagen terrorífica. Es una imagen de desolación. Y no de bien, porque para el mundo, la persona que es impía es próspera. Porque definen prosperidad de manera diferente a como la Biblia lo define. Prosperidad, según la Escritura, es deleite en Dios. Es disfrute de Dios. Y no importa las condiciones en las que estemos. Para el mundo, prosperidad es tener cosas sin Dios. Y eso es lo que aplauden. Y es tan a veces atrayente eso que hasta un salmista dijo, ¿por qué prosperan los malos? Él también se sorprendió de eso, pero da la solución. Y después más adelante pueden ver cuál es la solución que da el salmista. Pero hermanos, la imagen es fuerte. Ahora, ¿qué sucede con esta gente? Esta gente no tiene futuro, hermanos. Esta gente no tiene cabida con los justos. Lo dice el Salmo. No se van a levantar, no van a estar, no van a lidiar con ellos, no van a estar en compañía de los justos. No pueden. Porque no hay armonía ninguna. ¿Cómo puede vivir un impío con un justo? ¿Cómo pueden tener armonía? ¿Cómo pueden vivir juntos? ¿Cómo pueden estar? No, es imposible, hermanos. Y yo creo que el salmista da una razón profunda que es Dios. Y la razón más contundente por lo cual el impío y el justo no tienen nada que ver es porque Dios tiene relación profunda con el justo, pero el impío lo ha dejado a que perezca en su rebelión. Eso es lo que dice al final del Salmo, porque el Señor conoce el camino de los justos. La palabra conocer significa en este Salmo tener intimidad, tener relación. Dios tiene relación con el justo. Y de hecho, la idea tiene que ver con que cuida el camino, cuida la vida del justo. Pero la vida del impío la deja al garete. No sé si saben esa palabra. La deja a la aventura. ¿Les recuerda eso algo? ¿Les recuerda eso algo en el Nuevo Testamento cuando habla de que Dios, al ver al impío que vive en su impiedad, desmedidamente los entrega a sus propios deseos, los deja en sus desenfrenos? Pero al justo lo cuida. Entendamos, hermanos, que los justos son cuidados por Dios, no los impíos. La vida que es cuidada por Dios de manera profunda, de manera verdadera, es aquella que se caracteriza
por vivir de la manera que vive este hombre. ¿Qué vida vas a tomar? ¿Qué camino vas a escoger? ¿El camino del justo o el camino del impío? Por supuesto, yo te he dicho cuál es el mejor. Y no porque yo sea brillante, sino porque el salmista es más brillante que yo. Y más importante aún, porque Dios es glorioso y nos lo ha revelado. Ese es el mejor camino. Pero note algo, porque siempre está delante de nuestra vida el escoger eso. ¿Qué camino tomamos? Esa fue la intención también del salmista para con el pueblo que le escribe, que ellos pudieran decir y examinar y decir, queremos seguir tomando el mejor camino. Queremos seguir el del hombre justo, y queremos evitar el del hombre impío. Quizás tú dices, bueno, esto es fácil porque ya está delante de mí, o por aquí y no por allí. ¿Ok? Y ya lo sé, no tenemos que decir más nada. Pero saben, cuando estaba meditando en este salmo, no sé por qué me vino a la mente el comienzo de todo. El hombre y la mujer creados a la imagen de Dios, con la capacidad de elegir, con la habilidad de escoger lo bueno en lugar de lo malo. Y estuvieron un tiempo disfrutando de lo bueno, disfrutando de Dios en el Edén, caminando como el hombre justo, escuchando la voz de Dios que se paseaba al aire del día, comiendo del fruto de la vida y los demás frutos también. Gloria a Dios, Génesis 1 y 2. Pero después escogió, en su estado de caída y de rebelión, escuchar el consejo de los impíos. Escogió el camino del mal. Se sentó con el gran escarnecedor, Satanás, y despreció el camino del justo. Y a partir de ahí, si usted está hoy aquí y es su primera vez, déjame decirte que la tendencia del hombre constantemente es seguir lo malo, no lo bueno. Por naturaleza no deseamos la palabra de Dios. Por naturaleza no deseamos a Dios, sino que deseamos nuestras palabras, sino que deseamos nuestros caminos. No puede el corazón sin Dios desear a Dios. El hombre natural no puede buscar a Dios. Y esto lo tenemos como testimonio a la luz de la palabra. Israel, al pie del monte, después de haber sido rescatado de Egipto, decidió escuchar la palabra de Aarón y no la palabra de Moisés, no la palabra de Dios, que bajaba del monte con las tablas de la ley, con la voluntad de Dios escrita. Ellos decidieron despreciar esa palabra para escuchar la palabra de un pecador, para escuchar la palabra de Aarón y adorar a un becerro, en lugar de tener deleite en Dios, en lugar de disfrutar de Dios, quisieron disfrutar del pecado, quisieron disfrutar de la rebeldía. Pero más adelante el Señor les puso a Israel las opciones. Aquí tienen la vida y la muerte delante de ustedes, la bendición y la maldición. Escogeos. Deuteronomio 28 nos habla de eso de manera clara. Usted puede ir allí después y mirar cuál es lo que estaba puesto delante de Israel. ¿Y qué escogieron, hermanos? Iglesia, ¿qué escogió Israel? La rebelión. Escogió el camino del impío, el camino de los malvados, la silla de los escarnecedores. El resultado fue el exilio, el destierro, la opresión. Y finalmente la muerte de muchos.
El patrón no ha cambiado, hermanos. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento fue muy parecido. Los judíos despreciaron al Mesías. Escogieron vivir para ellos que para Él, disfrutar de sus palabras que las de Él, constantemente. Oh, cuán perdido estaba la humanidad en su rebelión. Y quizás hoy nosotros escuchando esto digamos, ¿qué esperanza tenemos? ¿Qué solución viene para nuestras vidas? Y así también somos muchas veces. Cuando deseamos deleitarnos en otras cosas más que en Dios. Cuando en vez de ser justos somos impíos en alguna medida. Oh Jesús, te doy gracias porque tú eres el justo. Porque realmente tú eres el justo que vivió como bienaventurado. Tú eres el que viniste siendo santo, moriste por los pecadores como nosotros, para que fuésemos justificados y de esa manera ser declarados justos ante Dios por la sangre del justo. De manera que cuando empezamos a leer esto en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que aquellos que se identifican con Jesús, con su vida, con su muerte, con su resurrección, son considerados bienaventurados. Cuando empezamos a leer el escrito de Mateo en capítulo 5 en adelante, hablan de las bienaventuranzas. Es Jesús enseñando, bienaventurados son. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que hemos creído en Él. Porque somos la última chupada del mango, la última Coca-Cola en el desierto. No, porque Él es el bienaventurado. Él es el hombre bendito. Él es el justo. Pero también nosotros ahora, en virtud de Él. Gloria a Dios, porque hoy si tú disfrutas de la palabra de Dios, si tú te deleitas en la palabra de Dios, es por la obra de Dios en la cruz que ha impregnado tu corazón hasta el punto de identificarte con Él, hasta el punto de experimentar la salvación, haber sido justificado y ahora estar en el proceso de la transformación por obra y gracia de Él. Qué gran bendición, hermanos. Qué gran bendición, porque Cristo logró eso por nosotros, porque un día como bienaventurados en el bienaventurado estaremos disfrutando de Él por la eternidad. Apocalipsis 22 del 1 en adelante habla y dice, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, ni no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios iluminará y reinará por los siglos de los siglos. El Edén caído, el Edén restaurado, el disfrute del justo en el inicio, el disfrute del justo al final, gracias al Cordero que venció, que triunfó, que vino y murió en una cruz. Y es por eso que hoy nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo redimido por su sangre, puede disfrutar de Él siendo bienaventurados. Hermanos, hoy está delante de nuestra vida el seguir siendo bienaventurados. Hoy está la mejor vida que podamos seguir viviendo. Una vida que quizás no se caracteriza por comodidades, quizás no está caracterizada por diversiones, quizás no está caracterizada por la felicidad como el mundo la presenta, pero es la mejor vida que podamos tener. Sigamos esa vida. Sigamos ese camino.
que ya el justo caminó por nosotros y que hoy nosotros, por su pura gracia, caminamos en él. Porque al fin y al cabo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En él debemos estar siempre. Amén.